Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a empezar una nueva sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad práctica. En este grupo estamos intentando ver siempre cuestiones prácticas de actualidad, en la cual, aparte de comentar lo que ocurre, pues damos una cierta visión del asunto desde el punto de vista de la espiritualidad. Y hoy toca hablar de un tema rarísimo del cual no hemos oído hablar nunca en los últimos meses, que es el del coronavirus. Y bueno, pues voy a leer una pequeña introducción. Es bastante neutra, es muy inocua, es simplemente para tener unos datos previos para entrar en materia y a partir de leer esa introducción, bueno, pues luego hay una serie de temas que voy a poner en la pantalla que me gustaría que comentásemos. Es un guioncito de temas en los que comentar el coronavirus desde ese punto de vista. Entonces, bueno, pues igual pues empiezo yo, pero luego es interesante que sea pues abierto y participativo y que cada cual pueda decir aquí lo que considere, entendiendo esto como un foro en el que se puede decir cualquier cosa y no en otros foros en los que dices algo y te tiran un cenicero a la cabeza. Entonces aquí se puede decir lo que se quiera. Bien, bueno, pues vamos a empezar a leer. Voy a empezar a leer un guioncito que tengo y luego pondré compartiendo pantalla, a ver si logro compartir la pantalla y dejo esas cuestiones sobre las cuales comentar todo este tema del coronavirus, ¿no? que me ha parecido que era interesante. Entonces voy a empezar diciendo, como aviso previo, que la sesión de hoy pretende permitir un conjunto de opiniones de forma libre y abierta sobre la cuestión del coronavirus entre los asistentes a la misma sesión. Básicamente estudiantes e interesados en la espiritualidad. La introducción que voy a realizar no pretende tratar desde un punto de vista sanitario, económico o político, sino desde un punto de vista espiritual, la cuestión del coronavirus. Aunque la sesión es libre y se admitirán opiniones de todo tipo, por lo que no voy a realizar un análisis exhaustivo de la cuestión desde los puntos de vista sanitario, económico o político, pero luego cualquier opinión será bienvenida. Lo que voy a hacer es intentar aportar datos que den una claridad previa del asunto y que sirvan de antecedente para luego un posterior tratamiento del tema desde la mentalidad espiritual. Entonces, voy a cerrar la puerta que la tengo olvidada. Y ya mismo. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Llevamos prácticamente desde primeros de año 2020 con la cuestión del coronavirus a nivel mundial. Desde entonces, las características de la extensión de esta cuestión, fijaos que le estoy llamando cuestión y por ahora no le estoy llamando nada específico, solo hablo de la cuestión del coronavirus, ¿no? Desde entonces, las características de la extensión de la cuestión con carácter internacional han llevado a las instituciones oficiales a calificarla de pandemia. Dicha calificación ha determinado a la gran mayoría de gobiernos nacionales a realizar varias cosas. Primero, establecer un relato oficial de las características de dicha pandemia, sus consecuencias, el nivel de prioridad de la respuesta pública al problema y las medidas necesarias para su contención. También los gobiernos nacionales, mayoritariamente, han basado
el relato oficial que han establecido sobre la cuestión en las opiniones técnicas y sanitarias de la comunidad científica institucional. Y además estos gobiernos nacionales, mayoritariamente, como consecuencia de todo ello, han implantado medidas drásticas de contención de la extensión de los contagios. Por otra parte, la comunidad científica y sanitaria no institucional, es decir, la de carácter privado, mayoritariamente ha coincidido en o se ha adherido a la opinión de la comunidad científica institucional, mayoritariamente. Además, la rápida extensión de los contagios ha supuesto un fuerte incremento de los afectados, un periodo de colapso de los sistemas sanitarios como consecuencia de ese fuerte incremento de los afectados y la muerte de un determinado número de personas. Esto es lo que la rápida extensión de los contagios ha supuesto, son hechos. La principal medida de entre las que han tomado la mayoría de los gobiernos para contrarrestar los primeros efectos de la extensión de la llamada pandemia, en el primer embate de la misma, la primera ola, ha supuesto confinamientos completos generalizados. Para ello, se aplicaron decisiones de restricción de derechos fundamentales previstas para casos de alta emergencia en seguridad nacional. De esta forma, se consiguió ralentizar fuertemente la extensión del contagio. Todo esto lo conocemos todos porque lo hemos vivido. Posteriormente, las medidas principales han consistido, hasta el momento, en un conjunto de restricciones de derechos fundamentales, en una batería de medidas que han pretendido la contención y en unas recomendaciones de distanciamiento social, higiénicas, a veces imposiciones obligatorias con un sistema de sanciones, todas ellas de menor incidencia en este segundo embate que la incidencia que tuvieron los confinamientos generalizados adoptados en el primer embate. A día de hoy, 25 de septiembre de 2020, estas medidas no están surtiendo efecto, ya que la extensión de los contagios vuelve a crecer de forma exponencial. También se comienza a admitir en ámbitos oficiales que volverán a decretarse medidas de confinamiento generalizadas si lo consideran necesario para detener la extensión del contagio. La incidencia de las medidas de contención ha supuesto, hasta ahora, a nivel internacional, la mayor crisis económica sufrida desde que hay registros estadísticos. A día de hoy, las conclusiones respecto de la contagiosidad y a la salida del coronavirus, muy esquemáticamente, podrían aproximarse a los siguientes. A nivel mundial, de muertos. Sobrepoblación mundial de 33 millones sobre 7.500 millones de un 0,44%. 0,44%. Un porcentaje de muertos sobre la población mundial de un 0,013%, es decir, 1 millón sobre 7.500. Y un porcentaje de muertos sobre población contagiada en cifras oficiales de un 3,03%, es decir, 1 millón de muertos sobre 33 millones de contagios. Bien. Por otro lado, existe una corriente de opinión alternativa, tanto de un cierto sector de la comunidad científica, incluyendo a epidemiólogos y médicos especializados, sobre el diagnóstico, gravedad, tratamiento sanitario y tratamiento institucional del problema,
una corriente de opinión alternativa que ha sido mayoritariamente restringida en los medios de comunicación masivos, quedando relegada a su difusión por redes sociales. Bien, bueno, esto como antecedentes. Vamos a hacer un pequeño planteamiento ahora mismo de la cuestión antes de pasar a las reflexiones que a mí me gustaría que hiciésemos sobre todo esto. El planteamiento es el siguiente. El relato oficial ante el problema incluye, esto ya es una opinión, en los antecedentes he pretendido ser bastante objetivo y aquí ya entro en el terreno subjetivo. El relato oficial ante el problema incluye, a mi modo de ver, los siguientes establecimientos expresos o tácitos. Primero, que el coronavirus es una enfermedad, que es vírica, que es mortal, que es de alta peligrosidad y que hay que erradicar. Segundo, que no podemos permitir que se produzcan muertes por coronavirus. Tercero, que la erradicación sanitaria es prioritaria sobre cualquier otra consideración. Entonces, bueno, en mi opinión, fíjate que yo he pasado de intentar ser objetivo y aquí soy un poco más subjetivo. En mi opinión, oficialmente se han establecido esas cuestiones como esenciales en la cuestión, valga la redundancia, del coronavirus. Definirlo como una enfermedad vírica mortal de alta peligrosidad que hay que erradicar, tener como objetivo impedir que se produzcan muertes por coronavirus, impedirlo, y luego considerar la erradicación sanitaria del virus prioritaria sobre cualquier otra consideración de nuestra experiencia de vida. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo que se ha realizado. Vamos a dar alguna cifra adicional. Esta vez, en vez de a nivel mundial, porque bueno, pues me costaba un poco más obtener esos datos, vamos a dar algunos datos de España, pero bueno, como en España los datos son más exagerados que a nivel mundial, pues me sirven perfectamente a los fines que persigo. Vamos a hablar de las causas de muerte en España en la información que consta en el Instituto Nacional de Estadística, en la web. Tiene datos, en lo que yo he encontrado en este estudio que he visto del Instituto Nacional de Estadística, del año 2017. Entonces tenemos, y aquí sí que voy a compartir la pantalla, si puedo. A ver. Sí, yo creo que se ve, ¿no? A ver. Bueno, en esta estadística tenemos las defunciones totales por causa de enfermedad en el año 2017 en España. España tiene una población de 46 millones de personas y esto es directamente la página web del INE. Vamos, yo he copiado la pantalla y la he metido en este documento de Word. Entonces tenemos unas defunciones totales de ambos sexos de 424.523 personas y vemos que, bueno, pues enfermedades relativas al corazón hay 31.000 muertes en 2017, enfermedades cerebrovasculares 26.000, casi 27.000, cáncer de bronquios y de pulmón 22.000, demencia 21.000 y así va bajando. Insuficiencia cardíaca, 19, 15, 15, 12, 11, 10, tal, bueno, pues hasta llegar a esta última de cáncer de próstata. Y luego tenemos el total de defunciones, 424.000. Bien. También en la web del Ministerio de Sanidad de España, a día de hoy, aparece
que el dato oficial de muertes por coronavirus es de 31.118 personas. 31.118 personas. Y bueno, pues hay muchos datos, pero a mí me interesa resaltar un dato, que de esas 31.118 personas, el 80% son mayores de 75 años. El 80%, mayores de 75 años. Bien. Entonces, bueno, la primera causa, la del corazón, eran 32.000. Hemos dicho 31.000 del coronavirus a día de hoy. A día de hoy. Estamos casi en octubre. Bueno, de 424.000 muertes totales en 2017. Y luego, adicional a todos estos datos que estoy leyendo, me gustaría comentar que hay entre las corrientes de opinión alternativas algunas posturas que creo que es interesante resaltar, porque son posturas alternativas pues de cierta relevancia, ¿no? Una postura es el negacionismo, otra postura es el conspiracionismo. El negacionismo, pues directamente es una corriente de opinión que niega que el coronavirus tenga categoría de virus o de enfermedad como tal. El conspiracionismo lo que establece como idea esencial de esa corriente de opinión alternativa es que toda esta cuestión de este virus en concreto es artificial y está provocada pues o bien en la fabricación artificial del virus en laboratorio o bien en la extensión de este virus con unos fines muy concretos por unas personas muy concretas que tienen unos intereses específicos, eso sería el conspiracionismo. Entonces hay negacionismo, hay conspiracionismo, pero luego yo creo que dentro de las opiniones alternativas que están silenciadas y que son minoritarias respecto de la opinión oficial, tenemos sobre todo diferencias de criterio con respecto al relato oficial, diferencias de criterio tanto sanitarias como sociales como económicas, ¿de acuerdo? Diferencias de criterio. Entonces, sin hablar de cifras, sino un poco por la percepción que he tenido sobre pues todo tipo de información que me ha ido llegando y que he ido leyendo, me da la sensación, y esto es intuitivo, de que en la comunicación que se está realizando sobre la cuestión, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, me da la sensación de que el 80% de lo que se comunica es relato oficial y que el 20% son opiniones alternativas al relato oficial. Y dentro de este 20% de opiniones alternativas al relato oficial, tenemos un pequeño porcentaje, puede ser el 15 o 20% de ese 20% de negacionismo, otro similar de conspiracionismo, y la mayor parte de las opiniones alternativas son sencillamente diferencias de criterio con respecto al relato oficial. Bien. Antes de pasar a las reflexiones que me gustaría que empezásemos a realizar sobre toda esta cuestión, que es este esquemita que tengo aquí, que me parece un esquema pues adecuado a realizar una sesión sobre el coronavirus desde el punto de vista espiritual. Pero antes de esto, me gustaría explicar una cuestión adicional, y es la siguiente. Del 80% de comunicación que se realiza correspondiente al relato oficial, relato de las instituciones internacionales, relato de los gobiernos nacionales, relato de la comunidad científica oficial o adherida al oficialismo, ese 80% de comunicación no se corresponde
y lo digo intuitivamente, no se corresponde con que haya un 80% de sociedad adherida al relato oficial. A mí me da la sensación, por lo que he hablado con unos y con otros, y por lo que he escuchado, de que la sociedad está dividida al 50% entre su inclinación por el relato oficial y su inclinación por los relatos alternativos que se están dando sobre la cuestión del coronavirus. Me da la sensación. Y bueno, pues como habéis visto, no estoy tomando en esta introducción o en estos antecedentes directamente partido por el relato oficial o las opiniones alternativas, aunque por la exposición de los datos se me ve el plumero, que yo estoy en lo alternativo, pues oye, tampoco lo voy a ocultar. Y de hecho, bueno, pues estas reflexiones que tengo en este esquema que ha quedado aquí en pantalla, pues lo que pretenden es precisamente lo que pretende en general la espiritualidad de cualquier interesado o estudiante de espiritualidad, y es que se haga un cuestionamiento mucho más amplio del que preconiza la oficialidad que realices. La oficialidad pretende imponer un relato único, le conviene a la oficialidad para sus fines, sean estos cuales sean, que no se resalten demasiado las opiniones discrepantes porque le facilitan su labor ejecutiva. Y sin embargo, bueno, pues la gente con cierto sentido crítico y con bueno, pues un pensamiento algo más independiente, más inquieto y más profundo, pues debe realizar un cuestionamiento. La espiritualidad, pues directamente lo que te solicita es que te cuestiones cualquier cosa y lo hagas, bueno, pues de la forma más objetiva para evitar esas adhesiones que hemos comentado en alguna de las sesiones de iniciación a la espiritualidad práctica, para evitar esas adhesiones en bloque a creencias envasadas, enlatadas, que habitualmente son de habitual reparto en los supermercados de las cuestiones ideológicas. Entonces, precisamente pues toda esa introducción que he realizado ha sido un poco, como decía al principio, neutra, pero dando datos que yo creo que son admitidos generalizadamente, datos, y sobre los cuales se ha construido un relato oficial y luego hay un relato alternativo. Se ha construido un relato oficial que creo que en importancia de difusión es un 80%, creo que los relatos alternativos en importancia de difusión son un 20%, pero sin embargo, a mí personalmente me da la sensación de que la opinión pública íntimamente, es decir, cada uno consigo mismo o en círculos muy íntimos, está muy dividida al 50% entre su adhesión al relato oficial o su adhesión a las opiniones alternativas. Y bueno, pues a partir de aquí, sencillamente, vamos a empezar con este esquema a hacer una cierta reflexión pues, sobre la cuestión del coronavirus. Pero antes de empezar a hacer esta reflexión, abro turno para que quien quiera en este mismo momento ya empiece a opinar lo que considere, si es que hay alguien que cree que tiene algo que opinar sobre todo esto que hemos dicho hasta ahora. Si no hay nadie que crea que tiene algo que opinar sobre todo esto, entonces pasamos directamente al esquema. Hola, yo me voy a atrever. Venga. Hola, Iván. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, el tema, yo soy el de la vitamina D. Entonces,
Yo de espiritualidad no voy a hablar mucho porque aunque soy seguidor tuyo, no me veo capacitado para hacer un análisis desde este punto de vista. Claro, pero sí que está claro que queremos abordar esto desde las causas, ¿no? Y aquí se me plantean dudas porque, claro, abordar las causas, tú lo dijiste muy bien en el post este de WhatsApp, que podemos abordar las causas, la confusión de niveles, ¿verdad? Y bueno, pues yo me manifiesto como estoy, yo vivo aquí, no me considero que esté en un nivel que no siento que estoy y por tanto me debo al nivel al que estoy, ¿no? Y entonces voy a intentar aportar algo desde lo que yo conozco más, ¿no? Que es pues más el tema de la salud. Y a ver si con esto puedo aportar algo interesante, ¿no? Claro, por ejemplo, sabemos que el miedo deprime el sistema inmunológico y eso es una evidencia, ya se sabe. Entonces, si un relato de malas noticias y que nos sobrealimentamos de malas noticias, pues eso tiene una relación directa con nuestro sistema inmune, deprime nuestro sistema inmune y es más probable que esa comunidad pueda sufrir una infección por coronavirus. Eso para mí es una evidencia. Segundo, el tema de la vitamina D también es otra evidencia. Hay una correlación, no es una causalidad directa, pero sí que hay una correlación, es decir, se sabe que niveles insuficientes o deficientes de vitamina D pues aumenta la posibilidad de contagio y incluso de muerte, se sabe de muerte y de complicaciones graves por el tema del virus, ¿no? Lo que me sorprende es que esto lo tenga que decir yo no soy médico, tengo conocimientos del tema, pero no soy médico y ese discurso va en relación con lo que decías tú, Iván, ¿verdad? En el relato oficial esto no sale en las noticias y a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Que no se conozcan estas cosas. ¿Cómo potenciar el sistema inmune? Es que, a ver, ¿por qué nos infectamos? No nos infectamos porque yo creo que no es un virus que sea más potente que los otros, simplemente que nos encontramos que nuestro sistema inmune se ha deprimido. ¿Por qué? Pues posibles causas, apunto, el miedo, la vitamina D podría ser otra, pero posiblemente hayan otras. Pero bueno, ¿por qué no se explica esto en el relato oficial, ¿no? Y sí en el alternativo sí, ¿verdad? Y dar la importancia que tiene al virus, ni más ni menos, ¿no? Porque hay gente que realmente está teniendo problemas, pero también se sobredimensiona este problema y si lo niegas, pues también te estás quedando por debajo. Entonces, darle la importancia que tiene, ni más ni menos. No sé si con esto aporto algo interesante para debatir. Sí, de hecho, yo creo que abres directamente pues lo que es el melón del debate clave en todo este asunto, ¿no? El debate clave en todo este asunto, bueno, hay digamos, pues algunos puntos de debate clave. Este es uno de ellos. Y yo voy a abundar un poco en lo que has dicho y me gustaría clarificar el por qué la cuestión que muchos médicos ya establecen como una evidencia y es la somatización emocional, lo establecen como una evidencia médicos durante todo el siglo XX. Pero el caso es que por ahora no se ha descubierto el sistema de causa-efecto fisiológico por el cual una emoción de miedo te genera la inmunodeficiencia, ¿de acuerdo? No hay un experimento científico reproducido el suficiente número de veces como para que la comunidad científica diga claramente que esto es así.
Sin embargo, la experiencia de muchísimos médicos es que cuando la estabilidad emocional es muy deficiente, pues ellos comprueban claramente con sus mediciones del sistema inmunológico que este es inferior. Y de hecho, además comprueban las consecuencias finales de esa inmunodeficiencia. Y es que la gente no sobrevive a las enfermedades, no se recupera de las enfermedades, incurre en algunas enfermedades pues con más frecuencia de lo que otra persona con una estabilidad emocional incurre. Y entonces, bueno, pues para ellos esto es una evidencia. Lo que pasa es que todavía no se tiene un conocimiento del sistema nervioso y el sistema endocrino lo suficientemente avanzado como para establecer con claridad cómo una determinada emoción determina una emisión de unas hormonas de un tipo de las glándulas endocrinas que mandan un mensaje al resto de sistemas del cuerpo y a las células de forma que baja la inmunidad. No está. Entonces, la comunidad científica oficialista está secuestrada por el método científico de experimentación, porque el materialismo científico, que ha sido muy necesario en los siglos XIX y XX para abandonar el oscurantismo y la superstición, sin embargo, ha dejado un secuestro, una bola de hierro con un grillete atada al tobillo de la comunidad científica. De forma que lo que no se logra probar por ese método científico de experimentación, que tiene unas reglas muy claras y aceptadas además por toda la comunidad científica, pues es pseudociencia. Y entonces, por mucho que se comprueben en la práctica por muchos individuos, médicos, epidemiólogos, biólogos, una determinada cuestión, pues no se acaba de aceptar. Y no puede formar parte de un discurso oficial. Es que esa es la cuestión, esa es una de las cuestiones que está ocurriendo. No puede formar parte de un discurso oficial el que el miedo sea un influjo pernicioso o negativo para la propagación del virus. No puede formar parte del discurso oficial. Entonces, aunque es una evidencia para muchos, sin embargo, a efectos oficiales no existe. Y no entonces, se puede medir. Exacto. Entonces, no se puede medir y no se puede argumentar, porque en estas cuestiones siempre aparecerá alguien que, si uno argumenta, no, pues yo lo que creo es que, mire, no hay que realizar unos confinamientos tan agresivos porque lo que hace a la gente es deprimirla y cuando la gente se deprime emocionalmente, pues entonces está más expuesta a cualquier atentado contra su fisiología que en condiciones normales se tendría que defender, pero pues deja de hacerlo pues porque no está en condiciones normales. Y eso sale uno en la comunidad científica y dice, son paparruchas, dígame usted en qué estudios científicos y en qué congresos científicos esto está acreditado, y le deja al otro pues completamente desnudo desde el punto de vista de argumentos. Entonces, no se admite un discurso oficial. Y hay otro dato curioso en todo este tema que viene a colación de esto que has comentado y de esto que he abundado yo, y es, ¿dónde están los psicólogos en la cuestión del coronavirus? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque yo no he oído a muchos, ¿eh? Fíjate que han hablado médicos, han hablado epidemiólogos, han hablado... Los psicólogos he oído a pocos, ¿eh? Y yo creo que es un tema que ellos sí que lo tienen que tener muy claro, el efecto de la estabilidad emocional en las enfermedades, y pueden explicarlo de una forma... Claro, temas que la psicología, por una parte de la comunidad científica, también es pseudociencia. Entonces, ahí están en cierta disminución de igualdad con respecto a los otros, ¿no? Entonces se sienten también un poco apocados, ¿no? Ante un científico de laboratorio, un psicólogo, pues es que no pinta mucho. Y eso es lo que está cundiendo ahora mismo, ¿no? Yo quería puntualizar una cosa, Iván, porque la palabra miedo sí que no está normalizada en el lenguaje habitual, pero la palabra estrés sí. Y el miedo genera estrés, y el estrés sí que es una palabra normalizada
en el lenguaje médico, científico, psicólogos, ¿no? Y el estrés es el causante de la depresión del sistema inmune. No es el miedo, es el estrés el que deprime el sistema inmune. Y esto tampoco lo dicen, porque todos estamos estresados. O hay estrés emocional, hay estrés laboral, hay estrés familiar. El estrés está instalado y tampoco lo dicen. O sea que yo creo más bien que es una cuestión de que no interesa ir por este camino. ¿No? No sé. Sí, el estrés es la consecuencia somatizada del miedo, de la emoción de miedo. Y efectivamente sí se tiene más en cuenta porque el estrés es más medible que el miedo, porque, bueno, pues la persona, en fin, pues está nerviosa y suda y se le ve comportamientos, en fin, tiene algo más de... Pero fíjate, como tú dices, ¿dónde están los psicólogos? ¿Aquí? ¿Dónde están? Es que no se les ve. O por lo menos en el nivel de información que está fluyendo en medios oficiales, 0, y en redes sociales, pues un porcentaje pequeño. Bueno, YouTube, pero también, sí, también yo creo que tiene que ver, ¿no?, con esta poca acción que no realizamos, ¿no?, que acatamos la manera de vivir, acatamos todo, ¿no? No hay propósito. Y al no haber propósito, acatas todo lo que te viene. Entonces, al acatar no hay acción, ¿no? Y supongo que estamos todos, bueno, en en esta marea de acatar y de no actuar. Supongo que los estamentos oficiales, pues, pero vamos, la población en general, yo lo que veo es que hay una falta de propósito. Y al faltar esto, que para mí es esencial, pues todo está bien, ¿no? Todo lo que digan está bien, me pongo mascarilla, me la pongo, los niños van todo el día al cole con mascarilla, me parece estupendo, ¿no? Es como que estamos todos dentro de esta espiral. No sé. Sí, y fíjate, esto, Ingrid, tiene que ver también bastante con el miedo. El miedo, y ya empezamos a entrar en temas de espiritualidad, ¿no? El miedo, y esto creo que también es reconocido en la psicología tradicional. El miedo es una de las emociones clave o básicas, binarias, que puede sentir el ser humano, ¿no? El miedo y su pretendido opuesto, ¿no? El miedo y el amor, podría ser, ¿no? Entonces el miedo luego focalmente, en racimo, piramidalmente, pues va dando lugar con sus matices, con sus niveles y aplicado a las diferentes situaciones a toda esa otra gama de emociones secundarias, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión que acabas de comentar de que acatamos y no discutimos y nos adherimos, toda esta cuestión de, pues al final proviene de un miedo muy ancestral desde que tenemos experiencia física, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte implica que ancestralmente, para sobrevivir, nos ha venido mejor agruparnos. Y entonces el grupo siempre ha sido una forma de sobrevivir físicamente mucho mejor que la individualidad. Para estar en el grupo y sobrevivir, sin embargo, había que hacer un fuerte sacrificio de la libertad individual. Se sacrificaba la libertad individual en pro de la seguridad. El grupo lo lideraba una persona fuerte que imponía su criterio, pero estando dentro del grupo, pues te librabas de la muerte con mucha más facilidad que estando fuera del grupo. Pero, sin embargo, pues tenías que estar sometido a lo que el líder del grupo establecía. Todo esto, según la humanidad va evolucionando, pues llega un momento en el que la civilización avanza, cambia todo completamente, pero, sin embargo, nosotros seguimos teniendo un miedo al desarraigo. El miedo al desarraigo es miedo a que el grupo no te reconozca. Y ya no es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de que si no te sientes reconocido por el grupo, tienes inconscientemente, eso provendría del cerebro reptiliano, inconscientemente tienes una sensación
de estar completamente desprotegido. Entonces, ¿qué hay que hacer para pertenecer al grupo? Pues, ¿qué establece el líder y se acata mayoritariamente? Pues eso es lo que yo tengo que acatar y tengo que pertenecer al grupo. Y eso se produce en grupos de sociedades enteras, se produce en grupos de clases sociales, se produce en grupos ideológicos, se produce en grupos territoriales, se produce en grupos familiares y se produce en grupos de amigos. Y si tú te sales del grupo, te sientes desprotegido. Y entonces, bueno, pues hay una tendencia generalizada y por eso es por lo que yo creo que internamente las personas no se reconocen en un alto porcentaje con el discurso oficial, pero sin embargo, si tienen que manifestarse públicamente, claro que se reconocen en el discurso oficial. Y solo una minoría es la que dice, yo no me reconozco con el discurso oficial y lo reconozco públicamente. Y eso es miedo también. Entonces, bueno, pues podemos empezar a hablar de esos esquemas, pero a ver si alguien más quiere comentar algo hasta el momento. Lo que sea, cualquier cosa. A ver, vamos a ver. ¿Se me oye? ¿Quién está hablando? ¿Se me oye, Iván? Yo, Fernando. Sí. Ah, Fernando. Sí, se te oye, Fernando. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Vamos a ver, yo estoy entre un porcentaje de población que creo que hay también importante que no está ni un sitio ni en otro. O sea, nado de dos aguas y escucho a todos a ver qué me convence más. Evidentemente, lo que más me convencería sería la opción que me ayude a no tener miedo y que me ponga más cómoda. Y eso sería lo que más me interesa, pero me tiene que convencer. Entonces, yo no estoy ni en una ni otra. En mi familia, de 5 hermanos, 3 han estado con coronavirus y 2 de ellos hospitalizados, fastidiados. Y cogieron coronavirus no cuando tenían miedo, porque lo cogieron al principio del todo. ¿Te acuerdas, Iván, cuando estuvimos plantando encinas en Las Rozas? ¿Te acuerdas? Pues mi hermana, que estaba allí, ya estaba con coronavirus y no lo sabía en ese momento. Y todavía no había este miedo institucional que nos han metido en el cuerpo, todavía no estaba ahí. Y mis 2 hermanos, lo mismo, en la misma época y tal. Entonces, claro, bueno, yo tengo también esa experiencia propia, ¿no? A mí me gustaría saber qué alternativas se proponen desde o sea, de actuación, se podían proponer desde una opción más alternativa, porque yo no lo he oído, ¿no? ¿Qué alternativas? A mí me encantaría escuchar una alternativa diferente. Yo empecé con el coronavirus, curiosamente, creo que he ido perdiendo el miedo. Pero no solamente el miedo al coronavirus, el miedo a más cosas, porque el miedo, bueno, digamos que es una actitud, ¿no? Entonces te afecta en muchos campos de la vida, ¿no? Y desde que estoy con el tema de la espiritualidad, escuchando cosas y leyendo cosas de espiritualidad y tal, voy avanzando y voy perdiendo el miedo a muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas a la muerte, que es el primer punto, como tú has dicho, que creo que si tienes mucho miedo a la muerte, pues claro, tienes miedo al coronavirus, tienes miedo a todo lo que haya, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí. Y estoy perdiendo miedo, pero bueno, todavía estoy en una situación intermedia, ¿no? Entonces lo que yo te iba a preguntar era eso, que yo no sé si hay alternativas de países que hayan optado por soluciones más alternativas o si hay propuestas de grupos que digan, en lugar de hacer lo que estamos haciendo, deberíamos hacer esto otro, que no las conozco, no sé si existen o no. Sí. Bueno, una primera cosa, Fernando. Dime. A ver, imagínate que llegan por detrás y te dan un susto. Sí. Y tú das un respingo y te asustas. Sí. ¿De qué te asustas? Bueno, supongo que es una cosa ancestral, supongo, ¿no? Luego inconsciente. Inconsciente, claro, por supuesto. No sabes de qué te asustas. Eso es. Es que el miedo es una emoción que responde a la mente, a tu sistema de pensamiento,
a las ideas y a las creencias que tienes, ¿no? El problema es que algunas creencias las ves y otras no. Y el miedo obedece a ambas, pero tú solo identificas el miedo que obedece a las creencias que ves. No sabes que tienes miedo a lo que no ves, ¿no? Sí. Entonces, el miedo, si deprime el sistema inmunológico, no es un miedo específico. Es decir, nuestra experiencia de vida está funcionando con una parte visible de nuestras creencias, de nuestros contenidos mentales. Hay una parte que vemos porque nos la representamos. Estoy pensando ahora mismo en que tengo miedo de cruzar la calle porque vienen muchos coches. Entonces yo identifico el contenido mental por el cual tengo miedo. Pero luego, sin embargo, hay un montón de contenidos mentales que te están generando miedo, pero al ser ciegos, la emoción de miedo es semiciega para ti. Sabes que no te sientes bien, sabes que estás estresado, sabes que no duermes bien, sabes que te encuentras inquieto y con cierta ansiedad, pero a veces dices, ¿y a qué se debe a que esté yo así si realmente pues ahora mismo no tengo ninguna amenaza latente sobre mi vida, ¿no? Y es un miedo inconsciente. Entonces, en ese sentido, cuando tú estás teniendo un sistema inmunológico deficiente, no siempre obedece a miedos perfectamente identificados que estás viendo como espada de Damocles pendiente sobre ti, sino que puede referirse a otros miedos inconscientes que tú no estás en ese momento identificando. Entonces, bueno, ahí el miedo, claro, es que el problema de tener una experiencia en la cual fases de tu mente son visibles y otras fases no, es que todo esto se convierte en algo muy engañoso, ¿no? Y difícil también pues, de atisbar. Y luego, en cuanto a las propuestas, bueno, realmente propuestas no se ven muchas. Lo que sí se ve es personas que te están, por un lado, realizando un diagnóstico de lo que ocurre diferente. Hay personas que te dicen, pues los negacionistas, no hay ningún virus, esto es sencillamente sugestión. Y a partir de la sugestión, pues las personas tienen virus que son otros virus y entonces pues se dice que son coronavirus y como los PCR no los identifican, pues entonces los atribuyen a coronavirus. Bueno, yo el negacionismo realmente lo veo un poco forzado. Luego están las opiniones diferentes y entonces hay mucha gente que te dice, no, pues esto resulta que sí, que es un virus, pero que su manifestación, el contagio, la gravedad del contagio, la cantidad de gente a la que contagia, cómo contagia y todo eso es muy diferente del discurso oficial, es de otra forma. Y luego hay gente que pues te habla de muy diferentes aspectos sobre toda la cuestión y tiene una opinión diferente. Pero es cierto que hay poca gente que te da una solución, porque la solución, pues, realmente es solo una. La solución a todo este tema es, bueno, es solo una. Yo digo que es solo una porque yo pienso que hay una solución, pero claro, mi solución se entiende mejor después de realizar una explicación de todo esto que está ocurriendo desde el punto de vista de la espiritualidad. Pero no obstante, yo te voy a avanzar mi solución particular. Mi solución particular, aunque voy a poner el carro delante de los bueyes, porque luego voy a tener que explicar por qué llego a ella, ¿no? Pero mi solución particular sería, fíjate, y te voy a ser muy concreto, en la Comunidad de Madrid, se coge IFEMA, se maciza de camas para UCI, se maciza, se hacen 5.000, ¿de acuerdo? Y se dice a la gente, señores, el que tenga mucho miedo y no quiera asumir riesgos, que se proteja. Y los demás hacen lo que os dé la gana. Es un poco como han hecho los suecos, ¿no? La propuesta sueca, ¿no? Más allá. Los suecos han dicho, los de mayores de 65
que se protejan y que hagan una vida un poco protegida. Y los demás que se contagien porque son gente de poco riesgo y entonces, digamos que consiguen inmunizarse y inmunizar o sea, Sí. acabar con el virus. Esa es la teoría. Está bien, Sí. está bien. Si eso funciona, está bien. Sí, es un poco, bueno, eso es un poco las medidas ejecutivas, ¿no? Pero todo esto viene de dejar que salte a la opinión pública, a los medios de comunicación, todas las opiniones y que cada uno ya juzgue. Sí, eso Y es verdad que no se están oyendo a las opiniones. no se oyen. Pero No se fíjate, oyen. aquí hay un error que viene de partida, que el error de partida aquí es imponer. Es que Sí, la sí, imposición claro. no funciona. Entonces, no, yo te impongo el relato oficial. No, vamos a ver, tú dame las opciones. A ver, mira, yo no me quiero contagiar. ¿Qué me ofreces? Pues mira, quédate en casa, te ofrezco ayudas. Si no quieres trabajar, pues te pones en un ERTE. En fin, si tú tienes miedo, yo te doy opciones y te quedas en casa. Y el que no tiene miedo, a ver, ¿qué opciones me das? Haz lo que quieras. Haz lo que consideres. Tú ya sabes que con las opiniones que hay, tú te haces tu composición. Y si te pones malo, tú no te preocupes que vas a una UCI y hemos montado ahí un sistema con especialistas y aquí no se nos va a morir la gente. Y ahora, a Mira, partir de ahí, todo el mundo que haga lo que quiera. Y bueno, entonces, muy bien. esto es muy esquematizado, ¿no? Hombre, hay que No, pero proteger. es una propuesta, es una alternativa que está bien, Claro, ¿no? claro, Claro, porque yo creo que si no estás con la visión oficial hay que tener una alternativa como propuesta, ¿no? claro. Bueno, pues muy bien. Eso Fenomenal. adelantando un poco el resultado final. Ahora, todo esto, ¿por qué? Bueno, pues un poco por lo que ahora queríamos ir comentando desde la espiritualidad. Y entonces se puede entender mejor el por qué llegas a esa Hilar. conclusión. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien quiere decir algo más antes de que pasemos a esa fase? Vamos a volver a compartir pantalla, de todas formas. Aquí. Bueno. Bueno, pues si nadie dice nada más, vamos a analizar un poco. Estos puntos los he puesto un poco así me han ido viniendo, o sea, no tienen ni siquiera un orden, ¿no? Pero bueno, vamos viendo lo interesante de cada uno y eso sí, en cualquier momento que queráis decir lo que sea, me interrumpís y tomáis la palabra, ¿vale? Porque es lo interesante. A ver, planteamiento del problema desde la espiritualidad. La espiritualidad en algún nivel, en algún aspecto, lo que pretende es que descubras quién eres en realidad. Porque descubriendo quién eres en realidad, te vas a dar cuenta de que lo que eres en realidad es completamente independiente de la apariencia de forma que está tomando aquí. Tan independiente que todo lo que ocurra aquí en realidad no va a influir en lo que eres en realidad. De forma tal que cualquier cosa que te ocurra aquí, por ejemplo, la enfermedad o la muerte, no van a ser definitivas para ti, sino experiencias puntuales que no determinan ningún final. ¿De acuerdo? Eso, en algún aspecto, la espiritualidad es una de las cosas que pretende que tú mismo llegues a esas conclusiones. La espiritualidad, bueno, pues a diferencia de la religión, no pretende convencer, ni pretende imponer, ni pretende ser coactiva en ningún caso, sino sencillamente pues te da unas pautas para que si tú tienes cierto interés en esa información, pues puedas avanzar y obtener tú mismo esas conclusiones. Entonces, bueno, pues luego
para todo esto, y en concreto ese aspecto que acabo de comentar, pues la espiritualidad lo que es tangiblemente es una información. Es una información que tenemos a nuestra disposición por muy diversos medios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que suele ocurrir, y esto ya es una cuestión de frecuencia, punto, lo que suele ocurrir es que cuando las personas empiezan a informarse sobre estas cuestiones espirituales, pues van poco a poco adquiriendo unas características o mejorando o incrementando unas características que antes o no las tenían desarrolladas o las tenían muy poco desarrolladas. La principal es la confianza. La confianza puede entenderse como el resultado de una disminución del miedo. La confianza es muy amplia y luego tiene muchísimas variantes. No solo es la confianza, es también pues tener como consecuencia de la confianza, pues una determinada actitud, una honestidad, una mentalidad abierta, una generosidad, algo de lo cual la confianza siempre es la base para que luego pueda desarrollarse. Porque si no hay confianza, la actitud de la persona es constantemente de defensa, porque cuando el miedo te invade, pues lo único que quieres es sobrevivir y para sobrevivir tienes que defenderte y para defenderte tienes que atacar y tienes que excluir y tienes que sospechar y tienes que juzgar y tienes que separar. Entonces, cuando debido a esa información se va reduciendo el miedo y aumenta la confianza, porque esa información de alguna forma pasa de una comprensión intelectual a una comprensión profunda e integrada que hace que la resultante final sea esa confianza, que es lo frecuente que ocurre cuando la gente accede y desarrolla la espiritualidad, pues entonces esto es un dato fundamental para poder plantearse la cuestión del coronavirus. Fundamental, porque desde la espiritualidad no se puede en ningún caso adherir uno al relato oficial, en ningún caso. Es decir, cuanto más adentrado estás en la espiritualidad, menos posibilidades tienes de aceptar racionalmente, intelectualmente, el relato oficial que hoy en día se está dando de lo que sucede con el coronavirus. Más dificultad tienes según más adentrado estás en la espiritualidad, ¿no? Esto es un planteamiento individual de la espiritualidad, porque al final la experiencia de vida es individual. Luego hay resultantes colectivas que afectan a la experiencia individual, pero siempre hay una experiencia individual. Tú sientes el resultado de tu desenvolvimiento vital, tú no lo sientes por otro. Observando lo que le ocurre a otro, tú sientes una cosa, observando lo que te ocurre a ti, tú sientes una cosa, pero tú no sientes por otro, con lo cual la experiencia colectiva siempre es una resultante de experiencias individuales, ¿de acuerdo? A partir de aquí, sin tener siquiera ya que explicar más cosas de la espiritualidad, sencillamente decir, bueno, la espiritualidad es un proceso cuyo resultado frecuente es que aumenta la confianza de las personas y disminuye el miedo. Ya está. Y esto, pues bueno, claro, quien está muy sumergido en el materialismo científico como ideología de vida sustrato, pues lógicamente te va a negar la mayor, ¿no? Va a negar que la espiritualidad exista porque va a negar que exista cualquier otra manifestación que no sea puramente física y esto es una realidad de nuestro mundo. Nuestro mundo ahora mismo pues es mayoritariamente, sobre todo en Occidente, materialista científico. Entonces hay una negación completa de toda manifestación espiritual. Y de hecho, bueno, pues la comunidad científica puede ser que los componentes de la comunidad científica tengan creencias trascendentes, pero lo que claramente no hacen es aplicar
ninguna de esas creencias trascendentes a su trabajo científico y a la evolución de la ciencia. Porque la evolución de la ciencia se ha dado a sí misma y ha aceptado el método científico de experimentación. Con lo cual, todo lo que no cumpla con el paradigma científico de experimentación está fuera, es pseudociencia, ¿de acuerdo? Entonces, un planteamiento desde la espiritualidad siempre va a ser minoritario con respecto a cualquier interpretación de cualquier circunstancia de la vida. En una pandemia igualmente. En una pandemia tú tienes en el nivel de discusión, pues tienes pues el relato oficial, en este caso el relato oficial, pues ya sabemos cuál es, y luego tienes un relato alternativo, pero ese relato alternativo no tiene por qué corresponderse con cuestiones espirituales. De fondo sí que late la espiritualidad, porque de fondo sí hay una correlación entre miedo y adhesión al relato oficial y confianza suficiente como para no adherirte al relato oficial. Eso sí late en cada persona, pero no porque conscientemente estés partiendo expresamente y conscientemente de la espiritualidad para tomar una posición en el problema, ¿no? Sencillamente porque en ti está integrada una confianza mayor por un determinado nivel evolutivo de tu estado mental diferente de otras personas que aceptan el relato oficial. Entonces, una primera consecuencia de que aceptando que la espiritualidad aumente tu nivel de confianza, una primera consecuencia, ya yendo a la práctica, es la siguiente. Primera, tienes suficiente estima, autoestima, como para tomar una decisión de cuestionamiento de lo que se te pretende imponer oficialmente. Lo cuestionas y dices, hombre, pues sí, me parece bien, me adhiero. O dices, pues mira, no, por mucho que venga desde la oficialidad, lo he cuestionado y yo, pues tal como soy, con el conocimiento que tengo, con el grado de información que he ido adquiriendo y con lo que he reflexionado, no me puedo adherir al relato oficial. Entonces, una primera cuestión que produce la espiritualidad es al menos que te lo cuestionas, primero, y segundo, que puede ser que tengas desarrollada la suficiente confianza, además, como para decir, mira, no me adhiero al relato oficial. Y no me adhiero por mucho, como diríamos, por mucho que lo diga el Papa y el Sun Corda. Es decir, me da igual quién lo diga porque yo, hasta donde alcanzo en mi experiencia y tal como soy yo no me puedo adherir al relato oficial. Porque no lo siento, ¿no? Y luego, bueno, pues hay unos indicios en los cuales, pues, suficientes, que es lo que hace que yo no lo sienta. Pero ahí no está la cuestión de la información tomando juego decisivo. Ahí lo que toma juego decisivo en el posicionamiento de una persona con respecto al problema es el grado de confianza que sienta para poder decidir mantener una actitud crítica y de cuestionamiento con todo lo que recibe de fuera o no. ¿De acuerdo? Es lo fundamental. El cómo se sienta esa persona de preparada internamente, individualmente, para adoptar una determinada posición haciendo caso a su referencia interna y no haciendo caso a la referencia externa. La referencia externa, como es lo que sucede más frecuentemente, suele ser algo a lo que frecuentemente se adhiere la gente porque la gente, habitualmente, por un miedo representado conscientemente y visible o no, se siente más protegida, más cómoda y más confortable en el grupo que fuera de él. Alguien podría decir, oye, pero vamos a ver, que es que la mayoría de la gente piensa esto.
Alguien podría decirlo. Pero también se le podría objetar, pero ¿cuántas veces la mayoría de la gente ha pensado una cosa y ha sido un craso error en la historia de la humanidad? Es decir, el que la mayoría de la gente esté convencida de algo no tiene mucho fundamento. Pero eso es precisamente la base del cuestionamiento del que se acerca la espiritualidad y desarrolla un espíritu crítico. También desarrollan un espíritu crítico los que se acercan a la filosofía y están acostumbrados a hacerse las preguntas sobre cualquier manifestación de la realidad, desde un punto de vista de causas últimas. Si la cuestión es el espíritu crítico, porque cuando hay espíritu crítico disminuye la probabilidad de adoctrinamiento. Y hoy, bueno, pues la cuestión del adoctrinamiento, yo creo que es evidente, ¿no?, que se produce. Entonces, bueno, pues la espiritualidad es una fórmula en la cual internamente te sientes preparado para realizar un cuestionamiento crítico que de otra forma no te ves capaz de realizarlo. Eso en primer lugar. El tema de la sobreactuación, ¿no? La sobreactuación que estamos viendo respecto de las medidas que se están tomando por las autoridades como consecuencia del relato oficial. El relato oficial surge de una determinada forma. Bueno, podemos achacarlo a una combinación variable de todos estos componentes que hemos dicho, ¿vale? Pero al final surge un relato oficial. Lo habíamos dicho antes y lo vamos a repetir un poco para tenerlo claro. A ver, ¿dónde lo tengo yo el relato oficial? Sí, aquí está. Este. Momento que... A ver. Ahí. Dice, el coronavirus es una enfermedad vírica mortal de alta peligrosidad que hay que erradicar. No podemos permitir que se produzcan muertes por coronavirus. La erradicación sanitaria es prioritaria sobre cualquier otra consideración. Y bueno, pues el relato oficial, oye, que no te digo que no es convincente, que es muy convincente. De hecho, pues así de primera vista dices, oye, pues claro, fíjate, y es que se está muriendo un montón de gente y esto es cierto y sobre todo pues personas cuyos familiares pues se han muerto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tiene su fuerza el relato oficial, ¿eh? Y entonces, a partir de ese relato oficial, lo siguiente es empezar a tomar medidas. Y aquí es donde no solamente las personas que tienen una posibilidad de actitud crítica y de cuestionamiento, no solamente ellas, sino cualquier persona con cierta capacidad de análisis, se empieza a dar cuenta en la ejecución de las medidas como consecuencia del relato oficial que hay una quiebra muy importante de la coherencia, de la consistencia y del sentido común. Con lo cual, eso le sirve a estas personas que detectan esta incoherencia, esta inconsistencia, en la ejecución de las medidas, les sirve, por si no lo habían hecho, para cuestionarse el relato oficial. Porque según el relato oficial, las medidas que se han puesto en marcha son: vamos a hacer todo lo posible por erradicar el coronavirus y que nadie muera. Y si nos tenemos que cargar, si tenemos que poner en segundo plano cualquier otra cuestión, lo vamos a hacer. Entonces, se han puesto en segundo plano cuestiones de derechos fundamentales básicos. Se ha dicho, aquí lo importante es la seguridad y todo lo demás queda por debajo.
Y entonces, bueno, pues al principio se empiezan a tomar una serie de medidas y se llega a la medida estrella. Confinamiento absoluto. Confinamiento absoluto que en España ha sido de 100 días. 100 días en casa, sin salir. Hubo 2 semanas centrales en las que no se podía salir ni asomar la nariz a la calle. Pero bueno, han sido 100 días, ¿no? Y entonces, esa es una de las medidas estrella. Y luego, pues, se consigue con esa medida estrella, lógicamente, el fin perseguido. El fin perseguido es, vamos a erradicar el coronavirus y que nadie se muera. Y claro, pues, con esa medida estrella, pues se consigue, lógicamente. Y entonces se considera un triunfo. Hemos logrado el objetivo. ¿Qué objetivo has logrado? Erradicar el coronavirus y que no se muera nadie. Vale. ¿Y cómo lo has logrado? Privándole a todo el mundo de 100 días de vida. Bien. Perfecto. ¿No? Si, oye, si puede ser, si yo asumo el relato oficial de que lo importante es erradicar el coronavirus, pues oye, puede ser que tenga razón. Y entonces, pues salgo todos los días a aplaudir porque me parece muy bien. Y al final, oye, es que lo has conseguido. Entonces, fenomenal. Vale. Y entonces, a partir de ahí, pues resulta que bueno, pues se empiezan a hacer desescaladas muy diferentes en muy diferentes países. No todos los países hacen confinamientos. Ahora veremos los que no los hacen. Pero bueno, las desescaladas se producen de muy diferentes formas. Y entonces, cuando pasan unos meses de desescalada, pues llegan algunos países y empieza a subir otra vez los contagios. En unos países muy rápido, en otros más despacio, pero vuelven a subir. Y entonces el relato oficial se pone otra vez en marcha. El relato oficial es, habéis sido muy responsables, os habéis portado muy mal todos, sois culpables y aquí viene el castigo. Esto, el relato oficial, digo, inconsciente, ¿no? Este es el mensaje subliminal, ¿no? No habéis sido buenos, habéis sido descuidados, os habéis relajado y aquí viene el castigo. Y yo voy de nuevo a salvaros de ese castigo. Voy a salvaros y voy a volver a impedir que muera la gente y voy a erradicar esta peligrosa enfermedad que podría acabar con la humanidad. Y entonces, bueno, pues vuelta a las medidas y, en fin, ya se anuncian los confinamientos y habrá confinamientos. Y entonces, bueno, pues entramos en una dinámica, entramos en una dinámica que el que está adherido al relato oficial, pues mayoritariamente la ve lógica. De hecho, se convierte en un defensor activo del relato oficial. Y entonces comienza a convertirse en un agente inquisitorial para que todo el resto de las personas pues cumplan las medidas consecuentes a ese relato oficial. Bien. Pero cada vez más personas con cierta capacidad de análisis, no te digo confianza, sino capacidad de análisis, empiezan a ver inconsistencias. Empiezan a haber inconsistencias, se empiezan a dar cuenta de que si lo prioritario es el relato oficial, entonces ¿por qué abres los colegios? Si lo prioritario es el relato oficial, ¿por qué nos desconfinas? Entonces, ¿no era tan prioritario erradicar el coronavirus y salvarnos a todos de esta peligrosa enfermedad mortal a ver, ¿en qué quedábamos? Entonces, no, pero claro, pero es que también hay que vivir. Ya, pero es que había que vivir desde el principio. O sea, había que desarrollar y desenvolverte en tu vida normal con libertad desde el principio, pero tú has negado eso. Ahora, sin embargo, estás diciendo que sí. Y ahora vuelve a subir el contagio y, sin embargo, ya no quieres hacer confinamientos. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, las inconsistencias, las incoherencias se empiezan a apreciar por cualquiera, ¿de acuerdo? Y llega un momento en el que si encima empiezas a ver 4 datos, es que no hace falta que veas más. Si ves muchos ya, pues empiezas a hacerte una propia opinión crítica e intelectual, no basada en la confianza, no basada en la ausencia de miedo, sino basada en
las inconsistencias que se están poniendo de manifiesto con el relato oficial. Bueno, pues estas cifras que hemos dado yo creo que son una base como para decir, de 424.000 muertes anuales por diferentes causas de enfermedades, no hemos confinado nunca a nadie. No se le ha prohibido a la gente comer grasa, no se le ha obligado a la gente a hacer deporte a diario, no se ha erradicado el tabaco, ni el alcohol, ni los medicamentos, ni las drogas, no se ha prohibido salir y conducir en coche. ¿Y cómo es que ahora, con una causa más de muerte cuantitativamente, se le priva a todo el mundo de su desenvolvimiento vital? Cuando los efectos manifiestan inconsistencia, es que la causa es inconsistente. Y ahora nos encontramos en una situación en la que, o bien por confianza proveniente de actitud crítica, proveniente de la espiritualidad, de la filosofía, o de cierta capacidad de análisis intelectual, de donde sea, si la confianza te hizo desconfiar de todo esto, pero bueno, no lo tenías claro, pero ahora al ver las medidas que son las consecuencias de la aplicación de un relato oficial, ves que no vamos a ninguna parte, pues ya está claro que ese relato oficial, esa causa que ha originado unas consecuencias inconsistentes, ineficaces e ineficientes, lo mires por donde lo mires, es decir, pretender ponerle puertas al campo, esa causa no es admisible. Y esto ya se convierte en una evidencia para mucha más gente. Ya no depende ni siquiera de la confianza. Es que se convierte en una evidencia que, eso sí, si tú estás muy imbuido por el miedo, esa evidencia, por el mecanismo humano mental de la disonancia cognitiva, la vas a quitar de tu consciencia y la vas a eliminar. Y vas a seguir adherido al discurso oficial. Pero al menos ya sí que hay en el desenvolvimiento de la cuestión del coronavirus un periodo suficiente como para que cualquiera se pueda dar cuenta de que el relato oficial no lleva a ningún lado y que por lo tanto es tremendamente desacertado. La conspiranoia te dirá que no era solo desacertado, sino maliciosamente planificado. El negacionismo será, pues, digamos, un resorte de escape a la ira que se siente cuando se ve, cuando se siente que este relato oficial que nos están imponiendo es tremendamente desacertado. Pero la situación ahora mismo es muy interesante y muy curiosa, porque muchos precursores y adheridos desde el oficialismo al relato oficial empiezan a cuestionarse individual, íntima y secretamente el relato oficial. Y entonces lo que ocurre es que muchos de ellos están esperando que aparezca el Deus ex machina, que solucione mágicamente esta situación, en la que nos hemos metido todos por un diagnóstico erróneo completamente. ¿Y ahora cómo salimos de esta? ¿Cómo va a bajar ahora mismo un dios griego que arregle la situación y nos saque, dicen los políticos, de este infierno en el que nos hemos metido? Pues va a ser la vacuna. Y en cuanto aparezca la vacuna, creo yo que va a ocurrir lo siguiente. Sea efectiva, no sea efectiva, esté contrastada o no esté contrastada, en cuanto aparezca una vacuna y una parte mayoritaria del oficialismo diga es buena, ya todo el mundo va a decir la vacuna es buena, se acabaron las medidas de restricción, todo el mundo a hacer su vida y los medios de comunicación, por favor, que no vuelvan a hablar ni una sola muerte por coronavirus más. Y ahí volveremos a la normalidad.
a la normalidad de la que nunca debimos haber salido artificialmente. Y no va a haber otra salida que esa. Planteamiento de la persona cercana a la espiritualidad. Bueno, pues tiene que contemplar esto como el que va al circo y se divierte y siente la confianza y sabe lo que está ocurriendo y sabe la inconsciencia elevadísima y el miedo de todos los involucrados. Incluso si hubiese conspiración, pues sí, es que hay muchos inconscientes que les da por conspirar con esto. Y ya está. Y eso sí, a convertirse en un ejemplo no para trasladar más miedo a los demás, sino para trasladar confianza y algo de consolación. Y hoy en día, una persona allegada a la espiritualidad, a las demás no le puede trasladar consuelo hablándoles de espiritualidad, pero sí les puede trasladar consuelo hablándoles del sistema inmune y de que el miedo lo deprime. Bueno, y esto, pues, aunque tengo ahí un montón de puntos, pero yo creo que es un resumen bastante escueto de la cosa. O sea que volvemos a abrir micrófonos para comentarios. Yo he apuntado, he hecho un breve resumen de cosas que, respondiendo a la pregunta que ha hecho Fernando, qué medidas podríamos hacer. No ver más malas noticias. 2, estudiar espiritualidad, obviamente. Y venga, y esta va para mí. Y tomar suplementación de vitamina D. Por si acaso. Hacer eso y hacer deporte. Acariciar, abrazar. Sí, Ya. creo que lo estáis resumiéndolo muy bien. Sí. Que eso no se dice en las noticias es el horror, pero nadie habla del sistema inmunitario, de cómo cuidarse para mantenerse bien. Simplemente es el horror de todos los contagios diarios, que parece que la gente cae fulminada por la calle todos los días. Y es que eso no puedes estar escuchándolo 24 horas porque es que eso te destroza. Entonces, claro, no va por ahí. Es, vale, ha habido tantos contagios si quieres, pero además podemos fortalecer el sistema inmune que tiene el humano que sirve para luchar contra la enfermedad. O sea, en el caso de que quieras ir ahí hacia lo físico, claro, porque ya irte a la espiritualidad no puedes, así en un telediario oficial, pero va por ahí el relajar, salir, que no puedes llevar a la gente al miedo, que eso es lo que es mortal. O sea, es que te vas a contagiar porque tienes miedo. Sí. Vamos. Sí, exacto. Bueno, y de hecho, fíjate, esto, bueno, quien quiera ver algo de correlación, pues lo puede ver y quien no, ¿no? Pero vamos, por lo menos se puede comentar, ¿no? En la distribución por edades, inicialmente empiezan muy claramente y en un porcentaje muy alto a morirse las personas muy mayores. Personas muy mayores en Occidente tienen dos características a estos efectos. Primera, que son muy mayores y entonces pues están cercanos ya, más cercanos a la muerte que los que no son tan mayores, con lo cual pues eso es una sugestión que está ahí. Segunda, que el mundo occidental ha cambiado mucho desde que ellos eran jóvenes hasta ahora que son mayores, mucho. Y entonces, bueno, pues ellos tienen sus planteamientos mentales arraigados de épocas muy distintas a esta.
¿de acuerdo? Entonces, empieza la pandemia y mayoritariamente mueren muy mayores. Empiezan los medios de comunicación a difundir el discurso oficial y ahí empiezan a morir otros no tan mayores. Sí. Incluso llega un momento en que empiezan a morir jóvenes, pero al principio no, pero después sí. Esto no se puede relacionar con una cuestión de está muriendo quien más miedo tiene. Sí. Oye, que seguramente este vídeo lo ve Salvadorilla y nos manda a detener mañana. Nos manda a detener el ministro de Sanidad, pero esto es una sesión de espiritualidad, ¿eh? Este es un contexto muy concreto. Pues ya podrían verlo, ¿no? Creo que está muy bien explicado todo y no es meterse con nada ni con nadie. Es simplemente un resumen de lo que hay, ¿no? Sí. Y Y de dar hecho hay una tips cosa. para... No, habla, Eva, habla. No. Sí, No, yo quería comentar una cosa de la versión oficial que has propuesto tú, que me parece como muy inverosímil, sin ser espiritual o no, solo como persona de a pie, que quieran erradicar un virus cuando los virus han convivido con nosotros desde el principio de la humanidad. ¿No? Y es que si le preguntas a mi hija, le preguntas a cualquier persona y te va a decir que un virus no se puede erradicar. Puedes exacto. convivir con él. Ahí Entonces está. me parece como tan inverosímil este objetivo que bueno, absolutamente. habrá que confiar. Exacto. Sí. La cantidad de bichos que tenemos dentro, o sea, es que, y que son que los necesitamos para vivir, además, o sea, no podemos quitarlos. Sí. Ahí está. Pues eso, sí. no lo vamos a erradicar. No se puede. El materialismo científico lo fía todo a la solución externa. Todo. Entonces, la solución interna no cuenta. Tú eres un mero objeto de cualquier agente externo que incida sobre ti. Tú no puedes hacer nada. Es lo opuesto a la espiritualidad, completo. O sea, es antipodal, o sea, opuesto. Y el otro día, viendo la entrevista esta que mandó Iván de Carmelo, ¿cómo se apellida? No me acuerdo. Sí, dijo una cosa muy interesante que me gustó mucho. Dice, en el caso de que los virus y las bacterias se contagien. Me pareció súper interesante. Súper interesante. Porque, vamos, yo parto de que la enfermedad es una somatización emocional. Entonces, ahí queda, ¿sabes? Me pareció súper interesante. En lo que dice Eva, en un nivel muy, muy elevado de espiritualidad, en un nivel no dualista completo, el contagio podría ser sencillamente que asumo tu pensamiento y desarrollo internamente el mismo efecto. Sí, es como el principio de la vibración. Tú vibras en una energía que si está otro en otra, pues ahí queda transmitido, por así decirlo, ¿no? Y podría ir por ahí. Sí. Muy interesante. Sí. Bueno, ¿más comentarios? Venga, que está el tema ahora calentito para que alguien se arranque. Venga. Bueno, pues en ese caso, si estas sesiones pudiésemos prepararlas con suficiente tiempo, todos vosotros habéis visto un montón de vídeos de científicos, de médicos, de epidemiólogos, hablando pues de las opiniones alternativas, interesantísimos, muchos basados en evidencias científicas, otros muchos basados en la lógica, otros muchos desde planteamientos espirituales. Podría haber sido muy bonito hacer una recopilación de todas esas opiniones
y además muy válido porque una recopilación de todas esas opiniones bien ordenada y bien sistematizada y bien explicada sí que podría hacer cuestionarse la cuestión a muchos oficialistas, a mucha sociedad adherida al oficialismo. Pero bueno, en estas sesiones pues ya sabemos cómo vamos con los tiempos vitales y que se prepara muy rápido y no da tiempo a hacer ese... Yo de hecho pues a veces he pensado, me gustaría haber ido guardando todos estos vídeos y toda esta información para tenerla recopilada y poder hacer después una compilación interesantísima, pero tampoco lo he ido haciendo pero yo creo que, sin embargo, pues hemos dado con las claves de esta cuestión y bueno, puede ser un indicio para que la gente al menos abra más YouTube y menos el telediario y empiece a hacer sus propias reflexiones a partir de todo esto que hemos dicho. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra asistencia y lo vamos a dejar en este punto. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Adiós.